Entonces, en primer lugar, para estudiar los mecanismos de transporte celular, hay que hablar sobre los compartimentos de la membrana celular, hay que hablar sobre los líquidos corporales. Les voy haciendo un spoiler de que tengo una letra muy fea, pero bueno, lo importante es checar el tema. Vamos a hablar sobre líquidos corporales. Si hay algo que esté inadecuado de lo que diga, sin problema pueden hacerme la corrección. De eso se trata, ¿no? Hay algo que ya les había comentado. Muchos autores dicen que el origen de la vida en la Tierra comenzó cuando nosotros tuvimos la capacidad de de desarrollar un órgano que nos permite, que es elemental para poder controlar el agua en nuestro organismo, para el equilibrio hídrico. Un órgano que ustedes en sus clases de anatomía les habrán dicho que tiene forma de riñón, de frijol, y estamos hablando del buen riñón, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Bueno, anteriormente, ¿qué pasaba? Cuando nosotros éramos organismos anfibios y nosotros estábamos en el mar, dependemos de un medio acuoso para poder intercambiar sustancias y electrolitos y que eso permitiera que los sistemas celulares funcionaran bien. Es decir, antes cuando éramos organismos primitivos y vivíamos en el agua, directamente con el agua del mar, nosotros intercambiábamos iones y electrolitos para poder sobrevivir. Ahora, decíamos la clase pasada que decía el Guyton sobre el medio interno, de manera un poco somera. ¿A qué le llamaba el medio interno? ¿A qué le llamaba el medio interno, chicas? Líquido extracelular. Al líquido extracelular. Muy bien. El medio interno, decía Guyton, es el líquido extracelular. ¿Y ese líquido extracelular, cuál es el principal catión del líquido extracelular? Sodio. 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 ¿Y cuál es el principal anión? Cloro. Cloro. Entonces es muy interesante de qué está compuesta el agua de los mares, sobre todo de cloruro de sodio, es agua salada, de qué está compuesto nuestro líquido extracelular, de cloruro de sodio. Entonces hay autores que postulan que cuando nosotros pudimos brincar del charco, cuando pudimos desarrollar la vida en la Tierra, cuando ese medio exterior con el que intercambiábamos sustancias para sobrevivir, lo pudimos adecuar a nuestro propio organismo y entonces se convirtió en el líquido extracelular. Y tenemos mecanismos más o menos avanzados para poder regular este volumen y este intercambio con las sustancias. Ahora, entonces esto hace primordial que entonces cuando evolucionó la vida, cuando nosotros pudimos meter esa agua a nuestro organismo, y las células intercambian sustancias directamente con el medio exterior de nuestro propio cuerpo. Entonces, hace mucho énfasis y es muy relevante hablar del agua. ¿Qué porcentaje de agua tiene nuestro organismo? Aproximadamente. Depende. Un sujeto de 70 kilos, el 60%. Me gusta esa respuesta. Por ejemplo, un sujeto fisiológico, un adulto como yo, unos 70 kilogramos aproximadamente, tal vez en diciembre un poquito más de kilos, tal vez, ojalá y no, pues un 60% de agua corporal, pero eso realmente depende de muchos factores, ¿no? De mi composición corporal, de mi edad, no es lo mismo un recién nacido que un anciano, del sexo, no es lo mismo una mujer que tiene más grasa por los estrógenos que un hombre, del lugar donde viva, no es lo mismo vivir en la Ciudad de México que vivir en Acapulco, que yo sé que mentalmente estamos todos en Acapulco en este momento. Por ejemplo, pensemos en un recién nacido. Un recién nacido puede tener de 70 hasta 80% de agua, 80% de agua corporal, mientras que alguien de la tercera edad, un anciano, puede llegar a tener de 40 a 50% de agua corporal. Perdemos agua mientras envejecemos. Eso nos explica por qué un recién nacido, cuál es una de las principales causas de muerte de un recién nacido, de un lactante o de un niño menor de 2 años. Pues bueno, que tengan diarrea. ¿Y qué les ocurre? Como tienen evacuaciones diarreicas, pierden líquido por las heces y entonces se deshidratan. Y un recién nacido, por ejemplo, que se deshidrata, 80% de su cuerpo es agua, básicamente ese individuo, ese sujeto es un saco de agua
es un saco de agua andando, y entonces se deshidrata y eso lo lleva a la muerte. Más que la diarrea es la deshidratación. Le da fiebre, también se puede deshidratar y lo lleva a la muerte. En un anciano es parecido, es más sensible al tener menos porcentaje de agua, es más sensible a perder una cantidad significativa de agua y se puede deshidratar. A lo mejor es un viejito que se le olvida comer, se deshidrata, no tiene atención, entonces ya está en un cuadro que amenaza su vida, ¿no? Ahora, es importante hablar, si nosotros pensamos en el agua, cómo está distribuida en nuestro cuerpo. No decíamos el líquido extracelular, creo que nos hace sentido pensar que el agua está distribuida en compartimentos corporales. ¿Cuáles son estos compartimentos corporales del agua? El intracelular y el extracelular. Líquido intracelular y líquido extracelular. Muy bien. ¿Qué porcentaje tienen el líquido intracelular y el líquido extracelular? Decíamos que el agua es el 60%, ¿no? En un individuo fisiológico. ¿Qué porcentaje tienen? Bueno, habitualmente el líquido intracelular tiene 2/3 partes del agua corporal, el extracelular una tercera parte, lo que sería un 40% de este 60 total y un 20% de este 60% total. El líquido extracelular, a su vez, lo dividimos habitualmente en dos compartimentos. ¿Cuáles son esos compartimentos? El plasma. Intersticial y el plasma. Exacto, el líquido intersticial, el intersticio, intersticial, es decir, el tejido que hay, el espacio que hay entre los tejidos, fuera de las células, el espacio que hay entre los tejidos, y el plasma. ¿Qué es el plasma? Pues bueno, es la parte acelular de la sangre. La sangre está compuesta de células, es decir, eritrocitos, 1 millón de eritrocitos en el cuerpo, leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, todo lo que aprendieron en histo, y de una parte acelular, que básicamente es agua con sustancias, ¿no? Con proteínas, con electrolitos, y eso es el plasma. Aproximadamente del líquido extracelular, 3/4 partes corresponden al líquido intersticial, es decir, un 15%, y una cuarta parte corresponde, un 5%, al plasma. Hay autores que también describen un líquido, hay autores que también describen un líquido transcelular. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es el líquido transcelular? Un líquido transcelular. ¿Qué es el líquido transcelular? ¿Sí, Tania? Bueno, es el que se encuentra en los espacios, por ejemplo, en el espacio sinovial, peritoneal, el pericardio, intraocular, e incluso se Claro, llega ¿no? a considerar bueno, no sé si entra el líquido cefalorraquídeo en eso. Sí, es un líquido que se encuentra habitualmente entre epitelios, ¿no? Que es siempre entre epitelios, entre otros espacios. A veces tiene la función de evitar la fricción, a veces funciones más especializadas, y aquí entrarían distintos componentes, ¿no? El líquido cerebroespinal, el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial en las articulaciones, el líquido pleural en los pulmones, el líquido pericárdico en el corazón. ¿Qué otro entraría aquí? El líquido peritoneal, el peritoneal, el otolítico en el oído, el humor vítreo en el ojo. ¿Y cuánto corresponde aproximadamente? ¿Cuánto corresponde aproximadamente a este líquido transcelular? Hay autores que dicen que va de 3 a 5 litros, 3 a 4 litros. Entonces es muy, muy importante, ¿no? 3 a 5 litros, 3 a 4 litros. Ahora es también turno de pensar, bueno, ya hablamos un poquito de este líquido transcelular, líquido intracelular, líquido extracelular. ¿Cuál es la composición de estos compartimentos? ¿Cuál es el principal catión a nivel intracelular? Potasio. Entonces, El potasio, ¿no? El potasio. El potasio, principal catión a nivel intracelular. ¿Qué más hay en el líquido intracelular? ¿Qué otros componentes tenemos ahí? Potasio, ¿qué más hay? Magnesio. magnesio. Fosfatos. Esto siempre con el potasio hay magnesio, un poco de fosfatos,
Los fosfatos están sobre todo en qué otra cosa, en proteínas, ¿no? Aquí hay muchas proteínas, hay proteínas sulfuradas, proteínas fosfatadas, que no pueden atravesar la membrana celular. Algunos autores, de manera muy somera, ya lo veremos en clases posteriores, dicen que esas proteínas le dan a la parte intracelular una carga negativa, ¿no? El calcio intracelular es casi indetectable, el sodio es muy pequeño aquí, muy chiquito, muy poquito sodio. ¿Qué hay en el líquido extracelular? ¿Cuál es el principal catión extracelular? ¿El sodio? El sodio, muy bien. El sodio, el principal anión extracelular. Cloruro. El cloro, ¿cuál es el segundo anión extracelular? ¿Calcio? Calcio, ¿no? El calcio es un catión, también aquí tenemos un poquito de calcio. ¿Bicarbonato? Bueno, Bicarbonato. Ajá, el bicarbonato, HCO3. Aquí también tenemos un poquito de magnesio, fosfato, glucosa, albúmina, proteínas, aminoácidos. Entonces, sí, muy bien. El calcio, por ejemplo, en el caso del calcio, la mayoría del calcio está atrapado en el retículo endoplásmico, ¿no? Entonces, casi el calcio intracelular es indetectable, hay poquito calcio extracelular, algunos de ese calcio está ionizado, otro viaja con proteínas. Y ahora, pequeña pregunta, entre los dos compartimentos del líquido extracelular, es decir, entre el líquido intersticial y el plasma, ¿tienen la misma concentración? Es decir, los dos tienen exactamente esta misma concentración en sus compartimentos. Es decir, el intersticio y el plasma tienen exactamente la misma concentración al ser los dos líquido extracelular. ¿O qué cambia entre uno y otro? ¿Hay algún cambio? ¿Qué opinan? ¿Tienen la misma concentración? No. No, ocurre algo interesante. ¿Qué hay en el plasma que en el intersticio habitualmente no debería de haber? proteínas. Proteínas, claro. Si ustedes recuerdan sus clases de histo, en el plasma, todos los vasos sanguíneos, por ejemplo, las arterias, están compuestas de un endotelio y ese endotelio de las arterias tiene a su vez pequeñas fenestraciones, es decir, pequeños hoyitos y tiene podocitos, células epiteliales que son podocitos, que lo que hacen es crear pequeños hoyitos en el endotelio y a través de esos hoyitos, imagínense que acá están los tejidos, entonces a través de esos hoyitos es que pasan que se filtran nutrientes y cosas que necesitan las células para su intercambio, ¿no? Por ejemplo, a través de esas fenestraciones pasan glucosa y algunas otras moléculas, electrolitos, que a lo mejor y necesitan los tejidos para poder sobrevivir, ¿no? Oxígeno. Entonces, por ejemplo, ahí se intercambia glucosa, fuente de combustible para los tejidos, que es lo único que no puede pasar por esas fenestraciones. Las proteínas, ¿cuál es la principal proteína en el plasma? La albúmina que se produce en el hígado, la albúmina. Ahora, para poner un ejemplo, ¿cuál es el peso molecular de la glucosa que pasa estas fenestraciones? Bueno, el peso molecular de la glucosa es de 180 daltones. El peso molecular del cloruro de sodio es de 58,5 daltones. No son tan grandes. ¿Cuál es el peso molecular de la albúmina? El peso molecular de la albúmina es de 69,000 daltones. Mucho, mucho, mucho más grande que, por ejemplo, la glucosa o la sal, ¿no? El cloruro de sodio. Por tanto, entonces la albúmina es una molécula más grande que no permite el paso, que no puede pasar del plasma al intersticio. Esto genera dos cosas. Por un lado, la albúmina, al ser una proteína, es una molécula que es anfipática, es una molécula que se hidrata. Entonces, esto que permite que los tejidos no se, no se sobrecarguen de agua. Por ejemplo, ¿quién se encarga de regular esto? Imagínense que haya una persona que tiene un daño renal y que entonces en sus riñoncitos esa persona ya no filtra en la sangre la albúmina y la albúmina pasa a la orina. Y si la albúmina se orina, entonces se pierde de la sangre
porque la estás perdiendo en la orina, y entonces esta albúmina disminuye en la sangre, y entonces ya no tiene esta capacidad de retener agua, porque esta capacidad de retener agua nos da una presión, lo veremos en el bloque de fisiología renal, nos da una presión oncótica que retiene agua. Si yo tuviera un daño renal y pierdo en la orina albúmina, ya no está esta albúmina en la sangre, se pierde la presión oncótica y entonces esta agua se extravasa y pasa al intersticio. Y entonces hay edema, hay hinchazón, ¿no? Y eso es un daño, por ejemplo, de personas que pueden tener un daño renal, ¿no? Ese es un dato de personas que pueden tener daño renal. ¿Qué otra cosa ocasiona la albúmina? Que bueno, la albúmina, como toda buena proteína, podríamos de manera somera, lo veremos más en otras clases, al ser una proteína tiene carga negativa y entonces atrae electrolitos. Entonces eso ocasiona que la concentración de electrolitos en el plasma sea discretamente mayor, sea un poquito mayor que en el intersticio. Es más, hay autores que dicen, es similar a lo que ocurre en el líquido intersticial y el extracelular, en el líquido intracelular, perdón, y el extracelular. El líquido intracelular hay proteínas y entonces por eso hay mayor concentración de cationes que en el extracelular. Esta pequeña diferencia entre las proteínas que genera que haya más cationes, que haya más electrolitos, una pequeña concentración más amplia en el plasma que en el intersticio, se conoce como efecto de Gibbs-Donan, que realmente es un poco más complejo. Los invito a leerlo, de Gibbs-Donan, el efecto de Gibbs-Donan, espero haberlo escrito bien, el efecto de Gibbs-Donan, entonces es el efecto Donan, ¿no? Y de manera muy pragmática, eso es algo que nos ocasiona, ¿no? Ahora, estamos mencionando que entonces el agua es primordial, ¿no? El agua es vital, ya hablamos un poquito de su distribución en los compartimentos, más o menos cómo es la mecánica celular. Algo muy importante es que, bueno, esta agua también tiene un balance hídrico. ¿Y a qué se refiere esto del balance hídrico? ¿A que si tomo mucha agua voy a orinar mucho? En cierto modo sí, a que tengo que tomar 2 litros de agua, como dice en la tele. Este balance hídrico se refiere a que los ingresos de agua en mi organismo, tienen que ser igual a los egresos de agua. Los ingresos tienen que ser igual a los egresos. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una persona que yo le pongo una solución que yo le pongo una solución en su vena y que le estoy metiendo mucha agua y de repente esa persona casi no orina, entonces los ingresos sobrepasan a los egresos. Y como le estoy poniendo mucha agua, pues a lo mejor y puedo ocasionar que esa agua se vaya al líquido intersticial. Si yo se la ponía por la vena, en el plasma, se vaya al líquido intersticial y se dematice, se hinche. O puedo ocasionar que a lo mejor ya esa agua se vaya sobrecargue de volumen al corazón y podríamos pensar que es una insuficiencia cardíaca congestiva. O podríamos pensar que que en el pulmón se extravasa y me da edema agudo de pulmón. No es una situación deseable en un ámbito clínico. ¿O qué pasaría, por ejemplo, si una persona deja de orinar? A lo mejor igual va a ser el mismo escenario, ¿no? Por no orinar, le estoy dando más ingresos de agua. Entonces, la pregunta sería en este caso, ¿cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos de esta agua? ¿Cuáles son los ingresos por los que nosotros ganamos agua? Sí, Audrey. Van a ser principalmente los líquidos que nosotros ingeramos, tanto en líquidos y comida. Ok, me gusta eso. Decimos, bueno, es el agua bebible, es el agua de los alimentos, que ojo, el agua bebible es bien variable. Vamos a usar como ejemplo lo que dice Guyton, que es como muy genérico. Si fuera un individuo como yo, unos 70 y tantos aproximadamente, 70 kilos, pues el agua bebible, podríamos pensar que son 1800 mililitros.
300 mililitros del agua de los alimentos. ¿A qué se refiere esta agua de los alimentos? Pues hay alimentos que están ampliamente hidratados. Si yo me como una sandía, es un alimento que tiene un gran porcentaje de agua. Si yo me como una fruta, un melón, si me como una verdura, también es un alimento ampliamente hidratado. Y hay otro ingreso de agua que es el agua metabólica. Metabólica, podríamos pensar otros 300 mililitros, más o menos me dan 2.500 mililitros aproximadamente. El agua metabólica tiene que ver, que esto es muy variable, no es tan bueno ponerle un número, es muy variable realmente. El agua metabólica es el agua que se libera de las reacciones enzimáticas. Casi ustedes aprendieron en bioquímica, la mayoría de las reacciones enzimáticas liberan calor y liberan agua. Entonces, esa es agua que se suma como un ingreso adicional. ¿Cuáles son los egresos de agua? Bárbara. Puede ser por sudor, Por el sudor, sí, eso también es bien variable. Si yo no hago actividad física, vamos a decir unos 100 mililitros. ¿Qué más? por orina, Por orina, esa también es bien variable, depende de cuánta agua bebible tenga. Vamos a decir unos 1.500, 1.600 mililitros. ¿Qué más? por heces fecales, En las heces, vamos a decir otros 100 mililitros, también es bien variable, ¿no? ¿Qué otra? Respiración. Respiración. Ajá. Hay algo que se le llama pérdidas insensibles. Pérdidas insensibles porque no nos damos cuenta. Las pérdidas insensibles son de dos tipos. Son las pérdidas cutáneas y las pérdidas pulmonares. Pulmonares. Las pérdidas cutáneas, ¿a qué se refieren? Bueno, imagínense que estos son nuestros tejidos. Bueno, lo voy a poner en otro color. Vamos a borrarlo. Imagínense que, vamos a poner los tejidos, este colorcito. Imagínense que estos son nuestros tejidos, ¿no? Es el músculo y nuestros tejidos están recubiertos por la piel, ¿no? Entonces imagínense que esta es la piel, esto es el músculo, los tejidos. Entonces, todos dijimos que en el intersticio eh, de nuestros tejidos y también adentro de nuestros tejidos hay agua, ¿no? Entonces, en medio de todo esto hay agua, ¿no? Entre todo esto hay una gran cantidad de agua. ¿Y qué ocurre? Nuestro cuerpo mantiene una temperatura más o menos estable, podríamos decir en 37 grados centígrados. Y imagínense que a nivel ambiental hay una temperatura de 24 grados centígrados. Pues bueno, ese cambio en la temperatura tendría que hacer que el agua se evaporara, que el agua de nuestro cuerpo se fuera al ambiente, ¿no? Que nosotros perdiéramos agua. ¿Qué impide que nosotros perdamos esta agua? La piel, que muchos de los estratos de la piel tienen colesterol y fosfolípidos. Y al tener colesterol y fosfolípidos, pues actúan como moléculas aislantes del agua. Actúan como moléculas aislantes de agua. Y entonces impiden que esta pérdida de agua cutánea, de la que no nos damos cuenta, sea muy intensa. Aproximadamente son 350 mililitros. Hay fórmulas más exactas para calcular las pérdidas cutáneas. ¿Qué pasaría si por alguna razón, por ejemplo, me cae agua ardiendo en la piel y entonces se quema la piel? ¿Qué pasaría ante un estado de una quemadura? Se quema la piel, se quema la piel. Entonces, ¿qué pasaría en una quemadura? Tengo una letra muy fea. Disculpen ustedes, van a descubrir que conforme vayan pasando sus años escolares, su letra va a ser más fea. Hace poquito vi un meme buenísimo de Dana Paola, donde se había hecho un tatuaje así y dicen, Dana Paola se tatuó paracetamol cada 8 horas en caso de dolor. Y dije, guau, sí, sí se lo tatuó. Yo también me lo debería de tatuar. También el paracetamol es un milagro, entonces entiendo la raíz, el motivo de la inspiración del tatuaje de Dana Paola. Así que bueno,
después de divagar un poco, retomando lo que decíamos, ¿qué pasaría ante una quemadura? Pues bueno, entonces las personas quemadas son personas que estas pérdidas insensibles cutáneas se exacerban. Se exacerban. Si estas pérdidas insensibles cutáneas se exacerban, ¿qué es lo principal de lo que puede morir alguien con una quemadura? Entonces, por perder agua. Entonces es alguien que puede morir de deshidratación. Entonces, en un módulo de quemados, ¿cuál es el principal tratamiento? Reposición hídrica. Reposición hídrica, muchos líquidos, son personas que en 2 horas, rápidamente pueden perder de 3 a 5 litros de agua. Esas son las pérdidas insensibles cutáneas. ¿Cuáles son las pérdidas pulmonares? Pues bueno, da la casualidad que nuestro tracto respiratorio, nuestra tráquea, nuestros bronquios, el epitelio bronquial, está humidificado. ¿Qué quiere decir que está humidificado? Que está recubierto, ampliamente recubierto de agua, y esto tiene la función de que estar humidificado permite un mejor paso del aire, permite un mejor paso de los gases. Ahora, al estar humidificado, el tracto respiratorio, esto le da una presión de vapor. ¿Saben de cuánto es esta presión de vapor? Bueno, esta presión de vapor del tracto respiratorio es de aproximadamente 47 milímetros de mercurio. En nuestro ambiente hay una presión atmosférica, más o menos de 1000 pascales. Si no mal recuerdo, creo que 640 milímetros de mercurio. Hay que revisar eso, hay una presión atmosférica. Y entonces esta diferencia de presiones que genera que constantemente nosotros estemos perdiendo parte del agua que humidifica la vía respiratoria hacia el exterior. Por ejemplo, cuando disminuye la temperatura, el que disminuya la temperatura hace que baje la presión atmosférica, entonces hace que se acentúe más este gradiente de presiones y es más evidente la pérdida de agua pulmonar, ¿no? Por ejemplo, ¿no les ha pasado cuando iban a la prepa, muy tempranos, iban en la mañana y estaban esperando el camión para ir a su escuela, que ustedes expiraban y entonces parecía como si fumaran, ¿no? Parecía como si fumaran, realmente lo que estaban viendo era el vapor de su vía respiratoria salir de su cuerpo, ¿no? Era más acentuada esta pérdida pulmonar durante la expiración. Ojo, digan expiración, si dicen expiración, pues ya expiró, cuando respire ya expiró, entonces pues ya expiró la persona y eso es un poco, no creo que no es lo más adecuado decirle a alguien que ya expiró. Estas pérdidas pulmonares también son 350 mililitros aproximadamente, y esto nos da un total igual a aproximadamente 2500 mililitros. Ojo, ¿quién tiene una gran relevancia aquí? Bueno, lo que yo beba de agua realmente depende mucho del lugar donde viva, de mi complexión, de mi edad, de mi sexo, hasta de mi estado hormonal. Entonces, realmente el agua que nosotros tengamos que ingerir es bien variable, ¿no? Y tendría que ser a demanda, libre demanda, porque tenemos centros hipotalámicos de la sed muy finos. ¿Y quién se encarga de regular que si yo bebo agua, si yo voy al cine y me tomo un refresco, salgo de la función y después voy al baño? Pues mi riñón. ¿Van a decir que me encanta el riñón? Sí, sí, me encantan los riñones, son maravillosos. Y bueno, estamos mencionando mucho a los riñones porque si hablamos de agua, pues creo que son quienes se encargan de regular este volumen hídrico. Entonces, realmente es muy importante pensar que el riñón tiene esta función de que lo que yo ingrese de agua sea por vía, por agua bebible, o porque me pusieron por alguna otra vía una solución de sangre, una solución en mi venita, o porque me pusieron a lo mejor una sonda y ahí me están metiendo también agua, una sonda nasogástrica, supongamos. Entonces es muy importante que quien regula todos estos ingresos estén balanceados, mi riñón, porque mi riñón controla cuánta orina voy a tener. Es propio decir, es normal que orines 1400, 1500, 1600 mililitros. Lo mejor, y esto es un tip que les paso para sus prácticas clínicas, es que yo hable de la orina
en un término más apropiado, es decir, que hable de la orina en términos de uresis por kilogramo de peso por mililitro por hora. Que yo hable de uresis mililitro kilogramo hora. ¿Cuánto es la uresis? La uresis mililitro kilogramo hora. Pues bueno, ustedes saben que en los hospitales, el gran equipo de enfermería, que es realmente el sostén de los hospitales, cuantifica la orina de los pacientes, ya sea que tengan una sonda urinaria o no, la cuantifican por medio del pato, del cómodo donde orine el paciente, ¿no? Entonces, cada turno de 8 horas, enfermería te reporta cuánto orina un paciente. Entonces, eso nos sirve para saber cuántos mililitros por kilogramo de peso por hora está orinando. ¿Cuánto es lo normal de uresis mililitro kilogramo hora? ¿Tienen alguna idea? Bueno, lo normal, sé que apenas van iniciando, no es algo que ya deberían de saber, no se agobien. Lo normal es de 0,5 a 1 mililitro kilogramo hora. Entonces, supongamos, por ejemplo, que hospitalizan a alguien que pesa, a un joven, a un chico de 30 años, que pesa 73 kilos, supongamos que tiene COVID, está intubado, tiene una sonda urinaria, pesa 73 kilos y en 24 horas de turno, en todo un día, supongamos que esa persona orinó 1,750 mililitros. Ustedes pueden dividir 1,750 entre 73. ¿Cuánto les da? Treinta y- 23.97. 23,97. Ahora pueden dividir eso entre 24 horas. ¿Cuánto les da? Punto 99. ¿Punto qué? Punto 99. 0,99. Entonces, este chico de mi ejemplo orinó 0,99 mililitros kilogramo hora. Entonces, ahora de una manera más pragmática puedo decir que esta persona sí está orinando. Si, por ejemplo, tuviera una uresis de menos de 0,5 o de plano su uresis estuviera mucho más abajo, diríamos que está empezando a caer en anuria, ¿no? Que a lo mejor está dejando de orinar o tiene oliguria, está orinando poquito. Entonces, ¿qué podrías pensar? Bueno, hay que investigar la causa de por qué está orinando poquito. Habitualmente, muchas personas que dejan de orinar es porque habitualmente a lo mejor su riñón está empezando a tener una falla aguda y entonces a lo mejor está dejando de orinar. Puedes pensar que está haciendo una lesión renal aguda. Ah, ok. Pero bueno, eso ya es más clínico, ya lo verán en ciclos más adelante. ¿Dudas hasta aquí? Chicas, chicos, ¿dudas con estos temas? Están padres, ¿no? Entonces es vital entender la importancia del agua. Ahora, si entendemos la parte del agua, hay que entender, por otro lado, hay que estudiar cómo se mueven las moléculas a través de estos compartimentos corporales. No sé por qué lo estoy diciendo mal. A través de estos compartimentos corporales. Entonces, lo que es pertinente en este caso es hablar de los movimientos de las moléculas a través de la membrana. Y en primer lugar, me gustaría que abordáramos la difusión. La difusión, no hay dudas, entonces hasta aquí, comentarios, algo que aclarar, sugerencias, chismes, nada de eso, no, chismes, no, aportaciones, quejas, aclaraciones, nada. Entonces, ¿qué es la difusión, chicas? ¿Qué es la difusión? ¿Qué es la difusión? Dana, ¿qué es la difusión? Ah, perdón si se escucha ruido, pero es que mi hermano está en clase. No hay problema. Bueno, según yo, es el proceso por el cual las moléculas se van a desplazar de un lugar donde hay alta concentración de solutos y a otro de baja concentración. Ok, muy bien, ¿no? Es el movimiento de sustancias, de partículas, y se dan a través, en favor de un gradiente de concentración. Me agrada pensar eso. Imaginen que su profesor antes de la clase se preparó un café, pero no se lo terminó y entonces el café se enfrió. Imagínense que el café se enfrió
Entonces, imagínense que aquí están las moléculas de glucosa, del azúcar que yo utilicé para preparar mi café. Y entonces, imagínense que yo le administro una fuente externa de energía, que yo le administro calor a ese café. ¿Qué va a pasar? Que, bueno, las moléculas de glucosa de ese café van a empezar a chocar de manera aleatoria, unas a otras. A lo mejor esta molécula choca con esta, y esta 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 con esta, y así sucesivamente, de tal manera que va a aumentar su energía cinética, energía relacionada con el movimiento, y entonces esa energía cinética, ese movimiento de las moléculas, va a liberar calor, el café se va a calentar y me lo voy a poder tomar a gusto. En este caso, ¿qué aumentó la energía cinética? Pues que yo administré una fuente exógena de energía, que era el calor. ¿Qué pasaría si yo tuviera dos compartimentos celulares, un compartimento A y un compartimento B, donde la membrana celular es permeable? Supongamos que la membrana celular es permeable a glucosa. Y supongamos que en el compartimento A yo tengo esta cantidad de moléculas de glucosa, cada puntito representa una molécula de glucosa, y en la membrana, en el compartimento B, tengo esta cantidad de moléculas. ¿Qué va a pasar? Que, bueno, como la distribución de moléculas de glucosa es desigual y la membrana es permeable a ellas, ¿qué creen que vaya a pasar en este caso? ¿Qué creen que ocurra? ¿Se va a estabilizar? ¿Van a quedar en la misma concentración? O sea, Carmen dice que entonces las moléculas del punto A van a empezar a moverse hacia el punto B hasta tener la misma concentración. Y eso es correcto. Como hay más moléculas en la parte A, a lo mejor esta molécula va a chocar con esta, y esta 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 con esta, y así sucesivamente y de manera aleatoria, estocástica. Entonces va a aumentar la energía cinética en el lado A, y como son permeables estas moléculas en la membrana, entonces van a atravesar de A hacia B hasta que igualen sus gradientes. Habitualmente eso es lo que conocemos como difusión, ¿no? Este movimiento de moléculas es más complejo, evidentemente. Estamos tratando de dar un enfoque simple, tradicional, sencillo, para empezar a abordar y a conocer, para empezar a estudiar estos temas en fisiología. Entonces, habitualmente así describen los libros a la difusión: un movimiento de sustancias a través de un gradiente de concentración. Ahora, ¿de qué va a depender la velocidad a la que se mueven estas sustancias del lado A al lado B? Bueno, va a depender de muchos factores, ¿no? Va a depender de de qué tanto puede atravesar una sustancia particularmente a una membrana. Va a depender también de la distancia que tienen que recorrer del punto A al punto B. Eso va a depender de qué, por ejemplo, del grosor de la membrana. Si la membrana tuviera un grosor más amplio, entonces a lo mejor podría pensar que la velocidad de difusión va a ser menor. ¿De qué va a depender también? Bueno, por ejemplo, va a depender del área de la membrana. Si el área de la membrana fuera más amplio, si fuera toda esta área de membrana, entonces hay más puntos en los que se puede difundir, y entonces la difusión va a ser mayor, la velocidad de difusión va a ser mayor. Si aquí hubiera más sustancias de glucosa todavía, si hubiera muchas más y aquí muchas menos, entonces el gradiente de concentración sería mayor y la velocidad de difusión sería mayor todavía, ¿no? Hay una ley, inclusive dice Bernoulli-Levy, que las podríamos enunciar como dos leyes, que nos ayudan a entender esto, y vamos a estudiar la ley para poder entender los fenómenos que afectan la difusión. ¿Cuál es esa ley? La ley de Fick. ¿Qué dice Bernoulli-Levy? Bueno, por ejemplo, hay una primera ley de Fick. Vamos a abordar esta primera ley de Fick. ¿Qué nos dice esta ley de Fick? Esta ley de Fick nos dice que J, enunciando J como la velocidad de difusión, la velocidad de difusión es igual a ¿qué?
es igual a menos D, que aquí no le vamos a poner el signo negativo para hacer más simple esto. ¿Qué es D? D es el coeficiente de difusión. La velocidad de difusión es directamente proporcional al coeficiente de difusión por el área de la difusión, por un delta. Delta, este signo delta siempre significa una diferencia, un gradiente, por un delta C, un gradiente de concentración, sobre un delta X, que es un gradiente de distancia. Entonces vamos a analizar un poquito esta fórmula. Antes de hablar del coeficiente de difusión, que es un poquito más complicado, vamos a hablar del área. Si yo tengo un mayor área de difusión, al ser directamente proporcional a la velocidad de difusión, a mayor área de difusión, mayor va a ser la velocidad de difusión, y si mayor es la velocidad de difusión, podría pensar que la difusión neta es más grande. ¿Ok? A mayor área, mayor velocidad de difusión. Es correcto. Si el gradiente de concentración es más amplio, mayor la velocidad de difusión. Me hace sentido. Entonces, a mayor diferencia de concentración, a mayor gradiente de concentración, mayor difusión. Y ahora, a mayor gradiente de distancia, es decir, entre más distancia tengan que atravesar en la membrana, menor va a ser la difusión. Básicamente, este gradiente de distancia, ¿a qué se refiere? ¿De qué depende el gradiente de distancia? Del grosor de la membrana. Del grosor de la membrana. Entonces, a mayor gradiente de distancia, es decir, a mayor grosor de la membrana, menor difusión. ¿Me hace sentido todo eso? Me hace sentido. Y a mayor coeficiente de difusión, es decir, a mayor capacidad de una partícula determinada de atravesar una membrana, mayor coeficiente de difusión, mayor difusión. Mayor difusión. Ahora, este gradiente de difusión, ¿de qué depende? Si han leído Verne y Levy, por ejemplo, creo que también Boron, no estoy tan seguro, no lo recuerdo con precisión. Si han leído Verne y Levy, por ejemplo, nos dice, bueno, ¿de qué depende este coeficiente de difusión? Bueno, este coeficiente de difusión lo podemos expresar con otra fórmula, que es la fórmula de Stokes-Einstein. La fórmula de Stokes-Einstein. ¿Y qué nos enuncia esta fórmula de Stokes-Einstein? Nos dice que el coeficiente de difusión ¿de qué depende? Depende de la constante de Boltzmann. De hecho, es menos la constante de Boltzmann. No nos vamos a meter ahí en mayor problema. Vamos a quitarle el signo para simplificar. Depende de la constante de Boltzmann, de la que les voy a hablar ahorita. Boltzmann. Depende de la constante de Boltzmann. Entonces, la difusión depende el coeficiente de difusión depende de la constante de Boltzmann por la temperatura, sobre 6 veces pi por radio por la viscosidad. Pi, aquí le vamos a poner pi. Pi es pi. Pi, sí, pi es pi. Aquí pi representa pi. R representa el radio. Y la viscosidad. Ya está, especie de N. La viscosidad. Entonces, en primer lugar, y esto es algo que me llamó mucho la atención y me gusta mucho, no se los van a preguntar en el DEPA, pero es algo que me agrada entenderlo. Por ejemplo, pequeña pregunta. No sé si alguna vez se lo han preguntado. En este ejemplo que yo les dibujé, dijimos que las moléculas pasaban de A a B porque seguían su gradiente de concentración, donde hay más moléculas a donde hay menos moléculas. Seguían un gradiente de concentración, donde hay más a donde hay menos. Pequeña pregunta, si yo quisiera que las moléculas se movieran sin una fuerza externa, sin gasto adicional de ATP, sin una fuerza externa, si yo quisiera que las moléculas se movieran de B donde hay menos a A, ¿se podría? Que las moléculas se movieran de donde hay menos moléculas a donde hay más.
¿Se podría eso? ¿Sin una fuerza externa? ¿Eso pasa? ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que no. Ajá, veo que algunas asientan con la cabeza, dicen que no. ¿Por qué? ¿Se lo han preguntado alguna vez por qué no se puede? ¿Por qué? Nos hace sentido, ¿no? Pues se mueve a favor de su gradiente de concentración. ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué? ¿Alguna vez lo hemos preguntado? Bueno, pues tiene que ver con un fenómeno termodinámico. ¿Qué nos dicen las leyes de la termodinámica? Primera ley, todos los sistemas que generan trabajo liberan calor, pierden calor, siempre, ¿no? Segunda ley de la termodinámica, básicamente tiene que ver con la entropía, ¿no? Y nos dice de una manera muy simple que, por ejemplo, si dos cuerpos están en contacto y tienen diferente grado de calor, diferentes temperaturas, entonces el cuerpo que tiene el calor va a pasar del cuerpo más caliente al menos caliente. Es imposible que el calor se transfiera de un cuerpo menos caliente a uno más caliente. ¿Y por qué? Porque el cuerpo más caliente tiene un nivel de organización de sus estructuras más complejo, más alto, con más límites que el que tiene menos calor. Y entonces es imposible que es imposible que ese organismo, que ese cuerpo que tiene un mayor grado de organización, de desorden en sus moléculas, entonces es imposible que ese sistema se traslape, que un sistema que tiene menos grado de desorden se traslape a ese sistema que tiene más grado de desorden. Es decir, si nosotros quisiéramos hablar de qué tan organizado está un sistema, entre más, digamos que entre más calor, por ejemplo, en este caso, este sistema en el compartimento A tiene un mayor grado de desorden porque tiene más moléculas que están chocando entre sí. Tiene una organización más compleja. Entonces podríamos decir que este sistema tiende más a ser un sistema caótico. ¿Por qué? ¿Qué sistema va a ser más difícil de predecir? ¿Este que tiene más componentes en el compartimento A o este que tiene menos componentes en el compartimento B? ¿Cuál sistema es más caótico? Tiene más caos en su organización, en su estructura, pues el sistema A. Entonces, ese grado de caos, ese grado de cómo está organizado el sistema, cómo tiende a ser un sistema más complejo, más caótico, a eso le denominamos entropía. Y da la casualidad que si hay una fórmula que nos dice que la entropía es igual a la constante de Boltzmann, que esta constante de Boltzmann tiene que ver con cómo los sistemas se organizan, es una constante que hace que los sistemas más caóticos sean también eficaces. Entonces tiene que ver con la constante de Boltzmann por la probabilidad, es decir, por algo probabilístico. Por ejemplo, en este compartimento A, ustedes podrían predecir en este compartimento A, esta molécula, podrían predecir si va a chocar primero con esta otra molécula, con esta, 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 con esta. No, básicamente hay casi la misma probabilidad de que choque con cualquier molécula. Entonces, por eso la entropía también depende de la probabilidad y de una constante. Este sistema, al tener más elementos, es un sistema más complejo, más caótico, con mayor entropía que este sistema B. Y es imposible que yo le pase calor de un sistema que tiene menor entropía a uno que tiene más entropía, ¿no? Porque la entropía en el mundo siempre tiende a aumentar y esa característica de que siempre tiende a aumentar, cierto modo, está enunciado en una constante que es la constante de Boltzmann, ¿no? Qué padre, qué bonito. Ojo, yo no soy físico ni mucho menos, esta es una interpretación somera, no es un área a la que yo sea tan afín. ¿Y para qué nos sirve entender esto aquí? Que bueno, esta constante de Boltzmann me habla entonces de entropía y quiere decir que las leyes y esta entropía tiene que ver con el coeficiente de difusión. Quiere decir que estas leyes termodinámicas se cumplen en la célula. Qué bonita conclusión. Por eso entonces yo creo que es imposible que tú pases moléculas de un lugar con menos concentración a un lugar con mayor concentración. Obviamente hay explicaciones más finas,
hay explicaciones más contundentes, más padres, pero bueno, espero que esto simplemente les ayude a entender que estas leyes físicas también se cumplen en mi propia célula. Y es algo muy bonito que no podemos dejar pasar eh, de la fórmula. Por ejemplo, esto no lo explica Verne y Levy, son conclusiones propias que alguna vez yo intenté sacar al verlo en este libro, ¿no? Para aclararlo, o si alguien llega alguna vez a ver este video, que tenga presente esta situación, ¿no? Ahora, vamos a los demás elementos de la ecuación de Stokes-Einstein que creo que nos van a ser de mayor utilidad. La ecuación de Stokes-Einstein también nos dice que la temperatura es directamente proporcional al coeficiente de difusión, es decir, a qué tanto una molécula determinada puede pasar a través de una membrana. Entonces, a mayor temperatura, mayor coeficiente de difusión, y a mayor coeficiente de difusión, mayor velocidad de difusión. Entonces, a mayor temperatura, mayor velocidad de difusión. Ahora, pi por radio, si yo multiplicara pi por radio al cuadrado, estaría sacando el área de una estructura esférica. Ahora, en este caso, no todas las moléculas son esféricas. Quiero pensar que entonces, por eso, esta fórmula nos dice 6 veces pi por el radio. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, entre mayor radio, el radio es inversamente proporcional al coeficiente de difusión. Entre mayor radio, menor coeficiente de difusión. Es decir, entre más radio tenga la molécula, menor difusión, aunque en realidad esto tiene más que ver, realmente influye muy poco, ¿no? Realmente importa más la permeabilidad neta, de la que vamos a hablar ahorita, de esa molécula, y esa permeabilidad tiene que ver con qué, a veces inclusive con el estado de los canales. Y por último, si hay mayor viscosidad del medio, si la viscosidad de la molécula es más alta, el coeficiente de difusión, a mayor viscosidad, menor difusión, ¿no? A mayor viscosidad, menor difusión, mayor viscosidad, menor difusión. Es algo muy interesante porque de aquí sacamos una buena conclusión. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Por ejemplo, si nosotros, bueno, estamos hablando, la constante de Boltzmann es una constante que simplemente nos dice que la termodinámica está ahí, que se cumple la segunda ley de la termodinámica. Es más, a propósito de esto, por ejemplo, por segunda ley de la termodinámica, como la entropía del mundo siempre tiende a aumentar, ¿en qué momento la entropía de mi cuerpo debe dejar de aumentar? ¿En qué momento la entropía de mi cuerpo deja de aumentar? Cuando estoy muerto, cuando estoy muerto, ¿sale? Inclusive hay quienes dicen, bueno, vivir es contaminar porque tu entropía siempre aumenta. Y creo que tienes que pensar esta parte termodinámica en muchas cosas, ¿no? Algún profesor me decía eso y yo lo tengo presente, ¿no? En las cosas que... Ahora, algún profesor alguna vez también me decía, como la entropía del mundo siempre tiende a aumentar, si yo quisiera viajar en el tiempo, es imposible viajar, el tiempo siempre es como una flecha. Si yo quisiera viajar en el tiempo, técnicamente solo podría viajar al futuro, no al pasado, porque pues la entropía no puede disminuir. Qué padre, ¿no? Pero ya me salí de tema. Eso nada más, el que esté la constante de Boltzmann aquí nos dice que las leyes de la termodinámica se cumplen. Ahora, si nosotros pensáramos todos estos factores, la viscosidad del medio, la temperatura, qué tan el tamaño, la forma de una molécula, el grosor de la membrana, el área de la membrana. Entonces, más que hablar de un coeficiente de difusión, estaríamos hablando de una capacidad de una molécula de atravesar precisamente una membrana, ¿no? Algo más importante, es decir, qué tanto puede una molécula, así de manera más tajante, atravesar una membrana, qué tanto los canales de esa membrana están abiertos para que pase esa molécula. Entonces, si nosotros consideráramos estos factores intrínsecos de la membrana y de una molécula en particular, hablaríamos más bien de su permeabilidad. Sé que lo estoy diciendo de una manera muy somera, ya lo estudiaremos con más detalle más adelante, pero nos importa entonces más saber, todo lo podríamos enunciar en pensar que dadas las características de la membrana y de las moléculas, cada molécula tiene cierta permeabilidad a una membrana.
Inclusive vamos a descubrir más adelante que esa permeabilidad también depende del estado de los canales de esa membrana. Entonces, todos estos factores los podemos definir más que con un coeficiente de difusión como un coeficiente de permeabilidad. Y esto nos lleva a simplificar, que es lo que hace el Verne y Levy, a simplificar la ley de Fick en una segunda ley de Fick. ¿Qué nos dice esta segunda ley de Fick? Que la velocidad de difusión es igual a la permeabilidad por un gradiente, por un gradiente de concentración. Es decir, por la diferencia de concentración intracelular menos la concentración extracelular. Entonces, la permeabilidad ya es algo estandarizado para una molécula y una membrana en particular, que engloba tal vez todos estos factores: temperatura, área, coeficiente de difusión. Y entonces, si pensamos más en esa permeabilidad ya como algo estandarizado, ¿qué conclusión podemos sacar? Que de acuerdo a esta simplificación, la velocidad de difusión, ¿de qué depende? De un gradiente de concentración. Por eso todos los libros nos dicen habitualmente cuál es el principal factor, es decir, cuál sería entonces el principal factor de la velocidad de difusión: el gradiente de concentración, es decir, la diferencia de concentración entre un lado y otro de la membrana, porque probablemente sea ese factor en determinadas circunstancias y de manera muy simple el que más influya en la velocidad de difusión, en la difusión neta. ¿Sale? Qué bonita conclusión, ¿no? Desglosando un poquito las fórmulas. Qué padre, ¿no? Ahora, ¿dudas hasta aquí, chicas? ¿Chicos? ¿Dudas hasta aquí? Qué padre, ¿no? Qué bonitos temas. Qué bonito abordar esto. Repito, lo estamos haciendo de una perspectiva simple, pero con la orientación que tal vez necesitaríamos en este punto del curso para el tipo de situaciones a las que nos vamos a enfrentar como médicos, ¿no? Entonces hay que entender estos conceptos. Ahora, si hablamos de difusión, es pertinente, hablar qué tipos de difusión hay. Hay que clasificarlos y hay que ser categóricos. Entonces hay que saber que hay distintos tipos de difusión. Si nosotros hablamos de difusión, dijimos que tiene la característica de que entonces la difusión no utiliza energía, no utiliza ATP y va a favor de un gradiente de concentración. Si nosotros utilizáramos energía, si nosotros utilizáramos ATP para mover una molécula, ya sea a favor o en contra de su gradiente de concentración, ¿es difusión eso? No, eso no es difusión. Eso ya sería entonces transporte activo. Transporte activo. ¿Por qué activo? Porque ya estamos utilizando energía, ATP. Ahora, la difusión habitualmente nos dicen, bueno, hay dos tipos de difusión. Hay difusión simple y hay difusión facilitada. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que un acarreador o un transportador sería la facilitada y la simple no. Exacto. Habitualmente en la facilitada hay un transportador, es decir, hay una proteína transmembranal, hay un transportador, es decir, hay una proteína transmembranal que es un canal, un vehículo para que se muevan las moléculas. En la simple no. Habitualmente, ¿qué se mueve por difusión simple? Habitualmente, por ejemplo, los gases, ¿no? El oxígeno, el CO2 o moléculas que son liposolubles. Liposolubles en las membranas, por ejemplo, ¿qué se mueve por difusión simple? La urea. La urea atraviesa las membranas. ¿Qué se mueve por difusión facilitada? A través de un gradiente de concentración, pero con un transportador. Ejemplos de difusión facilitada. ¿Glucosa? Exacto. La glucosa, por ejemplo, la glucosa habitualmente para entrar a las células necesita un transportador llamado GLUT, y ese transportador se puede regular a la alza o a la baja, es decir, puede haber más o menos de él dependiendo de qué, pues de las necesidades de nuestro cuerpo, y habitualmente para esto nos ayuda la insulina, ¿no? Para expresar más GLUT2 en el páncreas,
GLUT4 en el músculo. ¿Y qué otro es un gran ejemplo de esto? El agua, porque el agua se transporta en acuaporinas. ¿Qué son las acuaporinas, chicas? Son los transportadores, bueno, por esas acuaporinas pasa el agua, son los transportadores de agua. Son canales de agua. Se descubrieron hace poquito, más o menos empezaron a investigar más a inicios de este siglo. ¿Quién lo iba a decir? Que el agua tiene transportadores, hay transportadores de agua. O sea, imagínense que también, por ejemplo, en los túbulos renales son esos transportadores de agua, son inducibles, ¿no? Por la hormona antidiurética, tienen que ver con señales hipotalámicas, con la sed. Entonces, son canales de agua, y hay más de 20 tipos de acuaporinas. Son canales de agua. Ok, ¿quién lo diría, no? Ahora, del transporte activo, el transporte activo puede ser de dos tipos. Ya estaba agarrando una pluma que no es la pluma del pizarrón electrónico, es una pluma que tengo en mi escritorio normal y va a quedar. El el transporte activo hay de dos tipos, ¿no? Puede haber transporte activo primario o transporte activo secundario. ¿Cuál es el transporte activo primario y cuál es el transporte activo secundario? Y ojo, ambos utilizan directamente, ambos utilizan energía. Ambos utilizan energía. ¿Cuál es la diferencia entre transporte activo primario y secundario? Mm, Ajá, mm, sin problema. Si nos equivocamos, de eso se tratan los errores, ¿no? Fernanda. Pues, de lo que se me ocurre es los que utilizan energía de otras mm, moléculas, como por ejemplo, o sea, el sodio entra y igual a glucosa, algo así. Exacto, Bueno, exacto. Me alegra ver que varias de ustedes levantaron la mano. Transporte activo primario es que directamente se siende la energía para mover a las moléculas. Y el secundario no se siende directamente la energía para moverlas, pero la energía sí se proporciona, pero sí hubo energía para mover a las moléculas. Es decir, uno utiliza directamente la energía y el otro la utiliza indirectamente. El primario la utiliza directamente y el secundario no. Un buen ejemplo de transporte activo primario, por ejemplo, la ATPasa, que ya probablemente ya la han estudiado en sus clases que llevan al momento, la ATPasa de sodio-potasio. ¿Qué hace la ATPasa de sodio-potasio? Presente en casi todas las células. La ATPasa de sodio-potasio, que son 32 NACas, ¿no? 32 NACas, es decir, es una ATPasa que saca 3 sodios y mete 2 potasios, ¿no? 32 NACas. Y esto lo hace escindiendo ATP, es decir, a través de utilizar directamente el ATP, saca 3 sodios y mete 2 potasios, y esto lo hace para restablecer habitualmente los gradientes electroquímicos después de un potencial de acción. Hay quienes dicen que es una bomba electrogénica porque saca más cargas positivas de las que mete y ayuda un poquito a contribuir a que el potencial de membrana adentro de la célula sea negativo. ¿Qué otros ejemplos es? Entonces aquí se utiliza directamente la energía del ATP. Otros ejemplos de transporte activo primario, por ejemplo, hay ATPasas de calcio en el músculo, hay ATPasas de hidrogeniones y de cloro en el estómago. Son ejemplos de transporte activo primario. Transporte activo secundario es aquel en el que no se utiliza directamente la energía, no se utiliza directamente la energía del ATP, pero el movimiento sí viene de escindir ATP. O sea, no se utiliza directamente, pero sí indirectamente. Por ejemplo, eso ocurre en las células intestinales. En las células intestinales, en borde en cepillo, para absorber glucosa o sodio. Se utiliza, por ejemplo, ocurre en el riñón, en varias porciones de la nefrona. Pensemos, por ejemplo, el túbulo contorneado proximal. Las células del túbulo, imagínense que esta es una célula del túbulo contorneado proximal y la célula tiene habitualmente dos caras, ¿no? Una que da a la sangre, que es la parte vasolateral, la parte basal de la célula,
y otra queda hacia el interior de la célula del túbulo contorneado proximal, es decir, otra queda hacia el interior del túbulo renal, es decir, y aquí en el túbulo renal, ¿qué está pasando? La orina, o sea, aquí está lo que se está filtrando del riñón. Entonces, por ejemplo, como todas las células del cuerpo, estas células del túbulo contorneado proximal tienen una ATPasa de sodio y potasio que, ¿qué dijimos que hace? 32 NACas, ¿no? Saca 3 sodios, mete 2 potasios a través de escindir ATP. ¿Sale? Entonces, ¿esto qué hace? Esto deja un gradiente, esto deja un gradiente electronegativo, vamos a decirlo de una manera muy sencilla, es un poco más complejo que eso, deja un gradiente negativo adentro de la célula y además estamos sacando sodio. Pero ¿qué ocurre? Que ese gradiente negativo y esa diferencia, ese gradiente electroquímico del sodio, permite entonces que haya transportadores que lo que hacen es meter sodio y así como entra el sodio, son sin portadores, este gradiente electroquímico negativo que dejó la TPasa hace entonces que entre el sodio y a la vez también mete glucosa. Entonces esto hace que en la orina se reabsorba la mayoría del sodio y de la glucosa, sobre todo la mayoría de la glucosa y que nosotros no tengamos azúcar en la orina. ¿A quién le pasa esto? A quien tiene muchas concentraciones de azúcar en la sangre como los diabéticos. Es tanta azúcar que se termina filtrando porque se satura el transportador. Entonces, ojo, aquí para meter el sodio y la glucosa, eh, para meter el sodio y la glucosa, ¿de dónde vino la energía? ¿Directamente el ATP se utilizó para meter la glucosa? No, pero la energía sí vino indirectamente de utilizar este ATP en otro proceso, un transporte activo secundario. Cabe decir que los transportadores pueden ser sin portes, si así como el de sodio y glucosa meten moléculas en la misma dirección, o pueden ser antiportes si lo meten en direcciones opuestas. ¿Cierto? Entonces son sin portes y antiportes. ¡Qué padre! Ejemplos de transporte activo secundario. Por ejemplo, esto ocurre en las células del túbulo contorneado proximal y así se reabsorbe la glucosa. Ocurre en las células en borde en cepillo en el intestino para absorber igual glucosa. Entonces, esos son ejemplos de transporte activo secundario. Por ejemplo, los importadores de sodio-glucosa. También en el riñón, en el túbulo contorneado proximal hay importadores de sodio aminoácidos. Son algunos ejemplos. Por ejemplo, hay importadores en la tiroides de sodio yoduro. Ese es otro ejemplo de transporte activo secundario. Ya iremos viendo más a través de las clases. ¿Dudas hasta aquí, chicas, con difusión? ¿Dudas? Está padre, ¿no? Está padre. Por último, nos toca hablar qué ocurre con el movimiento del agua a través de la membrana. Nos toca hablar entonces la última media hora de esta sesión. Para concluir, aguanten un poquito, sé que ya fue larga. Nos toca hablar sé que ya fue larga, pero les pido aguante. Ya casi acabamos, habitualmente les doy un descanso, pero ahora iniciamos un poquito tarde. Gracias por su valioso tiempo. Vamos a hablar de ósmosis. ¿Qué está pasando aquí? Creo que ahí está. Vamos a hablar de ósmosis. Oh, se está trabando Entonces, ¿qué es la ósmosis, chicas? ¿Qué es la ósmosis? ¿Sí, Carol? Pues yo lo entiendo como la difusión de dos mezclas, o bueno, de dos líquidos, gases, que puede ser a través de una membrana semipermeable. Más que de dos gases, si un gas difunde, estaremos hablando nada más de difusión. Realmente la ósmosis se refiere a qué? A agua, ¿no? Algunos dicen la ósmosis, ¿qué es difusión de agua. Entonces la ósmosis es movimiento de agua a través de una membrana que es selectivamente permeable.
sea, es una membrana que habitualmente solo es permeable o es más permeable al agua. Entonces, es una membrana que es selectivamente permeable. Entonces, imaginemos, pongamos un ejemplo aquí. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos un compartimento A y un compartimento B. Supongamos que en ese compartimento tenemos esta cantidad de moléculas de glucosa. La glucosa es una molécula osmóticamente activa, es decir, se hidrata, o piensan, por ejemplo, que son moléculas de sodio, son moléculas que se hidratan, que jalan agua consigo, y supongamos que en el lado B tenemos esta cantidad de moléculas, y ambos compartimentos están llenos de agua, es decir, están en un medio acuoso. Pequeña pregunta, en relación con su solución, es decir, esta solución de agua con glucosa en ambos compartimentos, en relación con su soluto y la solución, la proporción de soluto y solución, ¿dónde hay más agua? ¿En el lado A o en el lado B? En proporción de la solución, ¿dónde hay más agua? ¿Sí? ¿Dónde? Perdón, ¿alguien había dicho algo? ¿En el B? En el B. En el B, ¿por qué? Porque tiene menos solutos. Si nosotros habláramos de una solución, hay que recordar que una solución es un soluto sobre un solvente. Si yo aumento la cantidad de soluto, entonces la proporción del solvente va a disminuir. De tal modo que en el lado A hay más soluto, hay más partículas, hay menos agua. Entonces hay una diferencia ya de concentración de agua a ambos lados de este ejemplo. ¿Cómo se va a mover el agua aquí? ¿Cómo se va a mover el agua aquí? ¿Sí, Tania? Sería del lado B hacia el lado A. Exacto, del lado B hacia el lado A. Es decir, donde hay más agua, porque hay menos soluto, a donde hay menos agua, porque hay más soluto. Entonces, qué padre, aquí se está moviendo de donde hay menos soluto a donde hay más soluto. ¿Pero por qué? Porque donde hay menos soluto hay más agua. Y donde hay más soluto hay menos agua. Solo un juego de palabras, ¿no? Es un juego de palabras, pero nos la pueden plantear una pregunta tipo departamental con el fin, el afán de confundirnos, de razonar, nada más, ¿no? Entonces aquí se está moviendo del lado B al lado A, porque en el lado B hay menos solutos. Se está moviendo de donde hay menos solutos a donde hay más solutos, pero porque donde hay menos solutos hay más agua. Se está moviendo de donde hay más agua en el lado B a donde hay menos agua en el lado A. Ahora, ¿de qué va a depender esta fuerza de la difusión? Pues bueno, habitualmente estos solutos que están en el lado A, hacia donde se está moviendo el agua, generan una presión que impide el movimiento del agua. Y habitualmente hay una fuerza que tiene la misma magnitud de la ósmosis, pero va en dirección contraria, que le denominamos presión osmótica. Presión osmótica. Entonces, la presión osmótica es una fuerza con la misma magnitud, pero en dirección contraria de la ósmosis. Ahora, ¿de qué depende esta presión osmótica? Bueno, esta presión osmótica la enunciamos muy bien con una ley que es la ley de Van Hoff. La ley de Van Hoff. La ley de Van Hoff. La ley de Van Hoff se saca a partir de la ley general de los gases, porque el agua, al ser un fluido, se comporta como un gas, porque un gas es un fluido. Entonces, esta ley de Van Hoff nos dice que pi, en este caso pi es la presión osmótica. La presión osmótica, pi, es multiplicada por el volumen, B, que es el volumen, es igual al número de moléculas, al número de moléculas por R, que en este caso R es la constante de los gases. ¿Por qué tenemos aquí la constante de los gases? Porque los gases son fluidos, el agua también se puede comportar como un fluido, por la temperatura. Por la temperatura es muy interesante, porque si nosotros quisiéramos saber en esta fórmula que es sale a partir, es un despeje, bueno, es una fórmula que obtenemos a partir de la ley general de los gases. Si nosotros despejáramos de aquí la presión osmótica, tendríamos que la presión osmótica
es igual al número de moléculas sobre el volumen por la constante de los gases por la temperatura. De aquí sacamos, es muy interesante porque el número de moléculas, sobre el volumen, un soluto sobre un volumen que representa, el número de moléculas sobre el volumen representa la concentración a la que está esa solución. Entonces, qué interesante, ¿qué es lo más importante, lo más determinante para la presión osmótica? Entonces, podríamos decir que la constante de los gases es una constante. La temperatura permanece medianamente constante en el cuerpo. Entonces, ¿de qué depende la presión osmótica? Del número de moléculas sobre el volumen. Y este número de moléculas sobre el volumen es la concentración. Entonces, ¿cuál es el factor más determinante para la presión osmótica? Este número de moléculas sobre volumen es la concentración. ¿Cuál es el factor más determinante de la presión osmótica? La concentración a la que están. Es decir, ¿cuántas moléculas osmóticamente activas hay en esa solución? Qué interesante, ¿no? Supongamos que tenemos una solución con sal, por ejemplo, el cloruro de sodio se disocia en solución en dos iones, en sodio que jala agua y en cloro que también se hidrata y jala agua. Y si yo tuviera si tuviera una solución a la misma concentración de, por ejemplo, de albúmina, la albúmina es mucho más grande que el cloruro de sodio, pero no importa que sea más grande, solo se disocia en una molécula, entonces me da más moléculas osmóticamente activas la solución de cloruro de sodio, por eso jala más agua. Que ojo, también la albúmina jala agua, ¿no? Qué interesante. Y es muy padre porque dijimos, si la osmosis tiene la misma magnitud, pero la dirección contraria que la presión osmótica. Entonces, la ósmosis en magnitud tiene la misma magnitud que la presión osmótica. ¿Y de qué depende la presión osmótica? Depende del número de moléculas en la solución, es decir, de su concentración, de cuántas moléculas osmóticamente activas hay. Entonces, ¿de qué depende sobre todo la ósmosis, el movimiento de agua? Del número de moléculas osmóticamente activas, es decir, de la concentración. Qué buena conclusión, ¿no? Qué padre, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, chicas? ¿Dudas? Nos estamos yendo un poquito rápido porque se nos está acabando el tiempo. Ahora, para poder calcular la osmolaridad, pues entonces hay que hablar primero de molaridad. Y en ese sentido les lanzo esa pregunta. ¿Qué es la molaridad? La molaridad. ¿Qué es la molaridad? Sí, Tania, veo que hoy estás participando mucho. Felicidades. Sí, Tania. Bueno, es la cantidad de moles en un litro. ¿Y qué es un mol? Un mol es Ay, no me acuerdo bien. Me acuerdo que se usaba algo del número de Avogadro, pero no me acuerdo. Avogadro. Ok, hay que pensar esto. Por ejemplo, si yo tengo en una solución glucosa, una solución de 1 litro tengo glucosa. Si yo tengo en una solución glucosa y también tengo cloruro de sodio, son moléculas que tienen características distintas, tienen un peso molecular distinto. Entonces, ¿cómo voy a hacer equiparable que yo tenga la misma cantidad de moléculas de glucosa que de sodio en una solución si el sodio y la glucosa tienen pesos distintos, ¿no? Entonces, la molaridad se basa en algo que es como el concepto de molécula gramo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, la glucosa y la sal, es decir, y el azúcar, la glucosa y el cloro de sodio tienen pesos distintos. Pero ¿cómo puedo hacer algo que sea equiparable entre ambas moléculas si son distintas? Bueno, pues entonces vamos a partir del número de Avogadro. El número de Avogadro, que este número de Avogadro, ¿qué es? Es 6 por 0,23 por 10 a la 23
moléculas elementales. Entonces, si yo tengo una solución, por ejemplo, voy a decir, si yo tengo una solución 1 molar de glucosa y una solución 1 molar de cloruro de sodio, esa solución va a tener exactamente 6 por 10 a la, bueno, no exactamente, va a tener 6 por 10 a la 23 moléculas elementales de glucosa y va a tener 6 por 10 a la 23 moléculas elementales de cloruro de sodio. Entonces ya son equiparables entre sí, porque sé que ya tienen la misma cantidad de moléculas elementales. ¿Cómo logro una solución 1 molar de glucosa y 1 molar de cloruro de sodio? Con su peso molecular. Entonces, la glucosa pesa 180 daltones, el peso molecular de la glucosa es de 180. Si yo tengo 180 gramos de glucosa en 1 litro, voy a tener una solución 1 molar. Si yo tengo 58.5 gramos de cloruro de sodio, esto de glucosa, de cloruro de sodio en 1 litro, que es el peso molecular del cloruro de sodio, voy a tener una solución 1 molar de cloruro de sodio. Y ya son equiparables. Ahora, hablar de molaridad es algo muy grande en el organismo. Entonces, habitualmente nosotros hablamos de milimoles, ¿vale? Porque nosotros tenemos concentraciones muy pequeñitas. Ahora, ¿cuántas de estas moléculas ejercen efecto osmóticamente activo? Por ejemplo, como el cloruro de sodio se disocia en 2 moléculas osmóticamente activas, entonces cuando tenemos una solución de cloruro de sodio, multiplicamos por 2 su molaridad y eso nos da su osmolaridad, que en el organismo hablamos más bien de miliosmoles. ¿Sale? Nosotros hablamos más bien de miliosmoles. ¿Sale? Hablamos más bien de miliosmoles. Ahora, nuestro cuerpo tiene una osmolaridad, es decir, entonces esta osmolaridad calculada nos va a estar hablando de la cantidad, la concentración de moléculas en nuestro cuerpo osmóticamente activas. Nuestro cuerpo pregunta, ¿tiene una osmolaridad? ¿Tiene una osmolaridad? Sí, ¿no? ¿De cuánto es esa osmolaridad? De 290 a 310. Algunos dicen 290 a 310 miliosmoles, ¿no? Miliosmoles, habitualmente 300. Pequeña pregunta, las soluciones que utilizamos en la práctica clínica, que decimos que son isosmolares, ¿cuáles son? Por ejemplo, nosotros utilizamos una solución de cloruro de sodio al 0.9%. Decimos es una solución fisiológica. ¿Por qué fisiológica? Porque tiene la misma, una osmolaridad aproximada a la osmolaridad del plasma. Si yo tengo una solución de cloruro de sodio al 0.9%, quiere decir que 9 gramos, que hay 9 gramos de cloruro de sodio en 1 litro de solución. Una solución 1 molar tiene 58.5 gramos de cloruro de sodio. ¿Qué molaridad tiene? ¿Qué molaridad tiene una solución que tiene 9 gramos de cloruro de sodio? Ah, pues hago la regla de 3. 9 por 1, 9. Y 9 entre 58.5, ¿cuánto me da? 0.15. 0.15 moles. Si lo paso a milimoles, me va a dar 150 milimoles. Y como el cloruro de sodio se disocia en 2 moléculas, lo multiplico por 2 y esto me va a dar 300 miliosmoles. ¿Tiene la misma osmolaridad que la sangre? Sí. Otra solución que tiene una osmolaridad aproximada a la de la sangre, glucosa al 5%. Una solución de glucosa al 5%, solución de glucosa al 5% es una solución que tiene 5 gramos de glucosa en 1 litro. Una solución con 180 gramos de glucosa tiene 1 molar. Entonces, si yo tengo 5 gramos de glucosa, ¿qué molaridad tiene? 5 por 1, 5 sobre 180, ¿cuánto me da? .027. Punto 0.27.
Ajá, punto 27. Esto me daría igual a 270 milimoles. Y esto me daría igual a, como la glucosa no es solamente me da una molécula osmóticamente activa, me da 270 miliosmoles. Y esa, entonces, está muy aproximado a la osmolaridad plasmática, entonces la puedo perfundir al organismo, ¿sale? ¿Sale? Solo hay que checar si el peso de la glucosa sí es 180, pero bueno, tal vez ahí me equivoqué en algo, pero bueno, hay que checar si el peso de la glucosa sí es molecular, sí es 180. Por último, vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Qué finalidad tiene todo esto? Vamos a hacer ejercicios como los que ustedes vieron en la prepa. Vamos a hacer 3 pequeños ejercicios. Supongamos que en 3 recipientes con agua. ¿Sí, Tania? Creo que el de la glucosa no salió porque no pusimos bien o sea, si son el 5% sería el 0.05, ¿no? Ah, sí, tienes razón. Por eso no salió, porque no son 5 gramos. Sería 0.05. Gracias. Sí. Entonces, tienes razón. Muchas gracias. En este caso tenemos 0, gracias, 0.05. Exacto, se me fue. Quiere decir que hay 0.05 gramos de glucosa en un litro y ahí está el decimal que nos faltaba, ¿no? Nos daría 0.27 moles, 270 milimoles y 270 miliosmoles, ¿sale? Gracias, Tania. Muy bien. Felicidades. Entonces, supongamos que tenemos estos 3 contenedores. Supongamos que en el contenedor número 1, en el 2 y en el 3 tenemos eritrocitos. Tenemos células de eritrocitos que ¿qué osmolaridad tienen? La del plasma, 300 miliosmoles. Y supongamos que ponemos en la solución 1 un eritrocito en una solución que es hipoosmolar, es decir, una solución hipoosmolar, una solución que tiene menos osmolaridad que la del plasma. Supongamos que la solución 2 está en una solución hiperosmolar, es decir, una solución, no sé, de 400 miliosmoles, más grande que la del plasma, y la 3 es isoosmolar, tiene la misma osmolaridad que el plasma, 300 miliosmoles. ¿Sale? Oh, ¿qué pasó aquí? 300 miliosmoles. 300 miliosmoles. Entonces, en este caso, pequeña pregunta, en el ejemplo número 1, ¿dónde hay más agua? ¿Adentro de la célula o afuera? Agua en relación a su osmolaridad. O sea, agua en relación, recuerden que la osmolaridad pues nos habla de eso, ¿no? De esa relación entre soluto y agua. ¿Sí, Bárbara? Fuera. Afuera. Afuera porque tiene menos solutos, tiene menos osmolaridad, entonces hay más agua, no menos solutos, hay más agua. Entonces, como hay más agua afuera, ¿qué le va a pasar qué le va a pasar al agua? Por ósmosis, como hay una diferencia de concentración respecto a su osmolaridad, el agua va a entrar a la célula. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué le va a pasar a la célula? Va a crecer, se va a edematizar. Y entonces, esta solución hiposmolar nos llevó a edema, y ese edema posteriormente nos va a llevar a lisis, a que la célula se rompa. Ahora, en este segundo ejemplo de la solución hiperosmolar, hay una solución con una osmolaridad más grande que la del plasma. Más grande que la del plasma. Entonces, ¿dónde hay más agua? ¿Dónde hay más agua? ¿Adentro de la célula o afuera? Bárbara, otra vez. Adentro. Adentro. ¿Por qué? Porque tiene menos osmolaridad. Entonces, el agua va a salir de la célula. El agua va a salir de la célula, entonces la célula se va a hacer chiquita. ¿Y qué me va a generar? Me va a generar crenación. ¿Y qué pasaría en este último ejemplo? Tengo una solución que tiene la misma osmolaridad que la célula. ¿Dónde hay más agua? ¿Adentro o afuera? Es igual. Es igual.
es igual, entonces va a haber movimiento de agua, no va a haber movimiento de agua. ¿Sale? Qué padre es entender eso. Ojo, en medicina, tonicidad, ojo, tonicidad no es lo mismo que osmolaridad. Erróneamente, nosotros como médicos decimos, esta es una solución hipotónica, esta es una solución, la 2, hipertónica, la 3, isotónica. No es lo mismo, tonicidad se refiere al cambio que genera en la membrana, justamente en el tono de la membrana, la solución. Y osmolaridad pues, se refiere a eso, ¿no? A la osmolaridad. Hay soluciones, pueden checarlo, por ejemplo, en el Verney-Levy, que pueden ser, que pueden comportarse de otra forma. Por ejemplo, si tuvieras una solución con urea, la urea atraviesa directamente la membrana y eso cambia la tonicidad y no siempre se cumplen estas reglas. Entonces, mucho ojo, hay que tener cuidado con esos aspectos. Por último, entonces, ¿cuál es el principal catión a nivel extracelular? El sodio. ¿Y qué creen? El sodio, al ser el principal catión a nivel extracelular, entonces el sodio está muy relacionado con ¿qué? Con el volumen plasmático, con el agua de nuestro organismo. Y en cierto modo, entonces, con el volumen de líquido extracelular. Entonces, eso es muy importante porque ¿quién se encarga de regular volumen? Las concentraciones séricas de sodio. El potasio, que es menor, mucho menor a nivel extracelular en el plasma, tiene más que ver con los gradientes eléctricos, tiene más que ver con el potencial de membrana, ¿sale? Con el potencial de membrana en reposo. ¿Cuáles son las concentraciones séricas normales de sodio? ¿Alguna sabe, más o menos? ¿Tania? Son 142 miliequivalentes por litro. Más o menos vamos a dar un margen más amplio de 135 a 145 miliequivalentes. Esas son las concentraciones normales de sodio. Quiere decir, y esto es más un poquito relacionando con la clínica, alguien con menos de eso va a tener hiponatremia. Y una hiponatremia muy marcada se puede comportar como una solución hiposmolar. Y entonces, ¿a qué me va a llevar? Me va a llevar a edema. ¿Y qué tejido es muy sensible del edema? Un tejido que está contenido en una bóveda que ya no se puede expandir, el sistema nervioso central, porque el cráneo es una bóveda que no se puede expandir. Entonces, una solución hiposmolar me puede llevar a edema del sistema nervioso central. Como el cráneo es una bóveda cerrada, entonces este edema del sistema nervioso central me puede llevar a hipertensión intracraniana, a hipertensión intracraniana, a hipertensión intracraniana, y esa hipertensión intracraniana puede hacer que el tallo cerebral se salga por el agujero magno y que entonces comprima a nivel vulvar los centros de la respiración. Entonces esto me puede llevar a que el tallo cerebral se vaya por el agujero magno, algo que se llama herniación del uncus, y eso a que me puede llevar a la muerte. Qué interesante, ¿no? Es una hiponatremia puede llevar a la muerte. ¿Qué ocurre en el caso de que haya una hipernatremia muy marcada? Se puede comportar como una solución hiperosmolar y me puede llevar a crenación. ¿Y qué células son muy sensibles de esto? Otra vez las del sistema nervioso central, más en los centros pontinos, me puede llevar a mielonilisis pontina. Qué padre, ¿no? Perdonen que vaya a acabar justo a la hora. Quiero nada más para cerrar esto, ponerles un pequeño ejemplo. Nos da tiempo en 3 minutos. Supongamos que Tania la voy a dibujar igual. Yo sé que ustedes se van a espantar de mi exactitud en mi dibujo. Yo toda la vida fui estudiante en Ecatepec. Yo vivía en Ecatepec, de ahí es mi familia. Iba de Ecatepec hasta Ciudad Universitaria. Entonces supongamos que Tania va muy alegremente a visitarme a Ecatepec. Y entonces supongamos que se encuentra un ecatepense que desgraciadamente tiene un fildero y le dice, órale carnal, ya te la sabes, órale carnal, ya te la sabes. Y desgraciadamente, esto solo es un ejemplo, Tania, no es ningún afán, y desgraciadamente Tania no se la sabía con el ecatepense y empieza a sangrar. ¿Qué solución le pondrían? Llega con ustedes a urgencias, tienen una solución hipotónica, hiposmolar, hipertónica y una solución isotónica.
qué le pondrían, qué solución le pondrían a Tania? Tania está perdiendo sangre, está perdiendo plasma, líquido extracelular, ¿qué solución le pondrían? ¿Y por qué? Súper rápido, en 2 minutos. ¿Bárbara? Yo le pondría una solución hipotónica, porque lo que queremos es que no salga el agua, no vaya a tener como un cuadro de deshidratación. Vamos a pensarlo, supongamos que este es el líquido intracelular de Tania, este es el líquido extracelular, ella está perdiendo líquido extracelular, supongamos que está perdiendo esta parte del líquido extracelular, y entonces hay 300 miliosmoles en el líquido extracelular y 300 en el líquido intracelular. Yo le pongo una hipotónica de 200 miliosmoles. ¿Dónde hay más agua ahora? ¿En el líquido extracelular o en el intracelular? Hay más agua en el líquido extracelular. Entonces el agua se va a meter al líquido intracelular y la deficiencia de volumen extracelular que tenía va a ser más marcada. No fue exactamente la mejor idea, ¿no? Un pequeño, no fue lo mejor. No hay problema. Vamos a pensar ahora qué pasaría si, por ejemplo, yo le pongo una solución hipertónica. Entonces este es el líquido intracelular, este es el líquido extracelular. Ambos tienen 300 miliosmoles. Tania está perdiendo líquido extracelular. Entonces supongamos que yo le puse por la vena una solución hipertónica de 400 miliosmoles. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Dónde hay más agua? Adentro, ¿no? En el líquido intracelular. El agua va a salir. Sí le voy a reponer volumen, pero ahora le estoy sacando volumen intracelular. No fue lo mejor. Ahora le estoy haciendo una deshidratación intracelular. Híjoles, no me sirvió mucho mi medida. Entonces, ¿qué va a pasar si yo le pusiera a Tania, por ejemplo, este es el líquido intracelular, este es el líquido extracelular, ambos con 300 miliosmoles? Tania está perdiendo volumen extracelular y yo le pongo una solución a 300 miliosmoles, con la misma osmolaridad que el plasma. ¿Va a haber movimiento de agua entre compartimentos? No. ¿No? Entonces el volumen que ella pierda, si ella perdió 1 litro de sangre y yo le pongo 1 litro de solución, lo va a reponer. Por eso se utilizan las soluciones isotónicas como la solución de cloruro de sodio al 0.9%. Entonces, en la siguiente clase les voy a poner otro ejemplo, que es un ejemplo muy padre. Espero que esto les haya servido. Pequeño repaso de líquidos corporales y transportes a través de la membrana y con una pequeña orientación un poco más pragmática. La finalidad de esto es simplemente dar un repaso sencillo, ¿sale? Bueno, para poder finalizar la sesión, a pesar de que ya se fueron mis alumnitas, para poder concluir nada más brevemente con el tema, ya vimos entonces por qué habitualmente en la práctica clínica utilizamos soluciones isosmolares, ¿no? Esto quiere decir que son soluciones ideales para reponer volumen porque no cambian, no generan el movimiento entre líquidos, tal y como vimos en este ejemplo, una solución hipotónica para reponer volumen extracelular, pensando por ejemplo a alguien que está sangrando, pues si le damos una solución hipotónica, el agua se va a desplazar al líquido intracelular y va a ser más grande la deficiencia de líquido extracelular. Si le damos a alguien que está sangrando para reponerle volumen una solución hipertónica, entonces el agua va a pasar del líquido intracelular al extracelular y entonces pues vamos a tener deficiencia de volumen a nivel del líquido intracelular. En cambio, si damos una solución isotónica, esta solución no va a generar movimiento a través de los compartimentos de la membrana y entonces nos va a permitir reponer el volumen. Por último, otro pequeño ejemplo para finalizar la sesión a esto, supongamos, por ejemplo, una mujer de 50 años que tiene diabetes mellitus tipo 2, tiene diabetes, supongamos que llega con nosotros, doliéndole el estómago, un poco obnubilada, y detectamos que tiene una glucosa de 550 miligramos sobre decilitro en ayuno, ¿no? Un nivel bárbaro.
Lo normal en ayuno es menos de 100 miligramos sobre decilitro. Entonces es una persona, una dulce señora que tiene un nivel de glucosa sérica muy elevada. Y supongamos que llega con nosotros a las 10 de la mañana con este nivel de glucosa en sangre. Y nosotros decimos, bueno, la insulina hace que la glucosa entre a los tejidos. Si queremos bajarle la glucosa, vamos a inyectarle mucha insulina. Le ponemos insulina a esta señora y entonces supongamos que a las 10:30 ya tiene un nivel sérico de glucosa de 200 miligramos sobre decilitro. Es este momento en el que nos preguntemos si este fue un tratamiento correcto. Hay que pensar qué ocurrió en este ejemplo. Supongamos que aquí, esta es la célula, a nivel extracelular hay mucha glucosa en sangre. Retomando el ejemplo que teníamos, se cortó un poquito la transmisión, se había acabado mi sesión de Zoom. Retomando el ejemplo de la señora con una hiperglucemia, le pusimos insulina, bajamos su nivel de glucosa hacia 200 miligramos sobre decilitro. Entonces, ¿qué estaría pasando en esta situación? ¿Qué estaría pasando aquí en esta situación? Pues bueno, haber bajado tanto su glucosa en sangre de manera tan rápida, ¿qué va a generar? Que entonces la glucosa, al momento de aplicar la insulina, la glucosa va a entrar a los tejidos. La glucosa va a entrar a los tejidos. Entonces, ¿qué va a generar? Que la osmolaridad de 300 miliosmoles a nivel intracelular aumente. Entonces, la osmolaridad a nivel intracelular va a aumentar y a nivel extracelular, como esa glucosa está dejando de estar en el compartimento extracelular, va a disminuir. Va a disminuir la osmolaridad extracelular, va a aumentar la intracelular, y aquí ocurren dos cosas. La glucosa es osmóticamente activa, va a jalar consigo agua y, por ende, parte de este mismo efecto osmótico, como la osmolaridad es más baja a nivel extracelular, entonces la osmolaridad al haber menos osmolaridad a nivel extracelular, hay más agua a nivel extracelular y esta diferencia entre la osmolaridad va a generar que también entre agua dentro de la célula. ¿Qué le va a pasar a las células? Se van a edematizar porque hicimos un medio hiposmolar por haber reducido drásticamente la glucosa. ¿Y qué tejido dijimos que era muy sensible de estos cambios? El sistema nervioso central. Entonces, haber bajado de manera abrupta es esta hiperglucemia que nos va a generar que haya edema, que el sistema dijimos que era muy sensible al edema, el sistema nervioso central, ya que al estar en el cráneo, que es una bóveda que no se puede expandir, pues entonces nos va a generar edema del sistema nervioso central. Como el cráneo es una bóveda que no se puede expandir, eso nos va a generar hipertensión intracraneana, y entonces es una señora que puede tener una herniación otra vez, un CAL, una herniación del uncus, y esto puede poner en peligro su vida. Nos lleva a uno de los principios de la práctica médica, primum non nocere. Es una persona que había acudido con nosotros por un cuadro de hiperglucemia y que a lo mejor para proteger su vía aérea tuvimos que intubarla para que pudiera respirar por un ventilador porque estaba cursando una hipertensión intracraneana. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo adecuado? Ir reduciendo los niveles de glucosa sérica de manera progresiva, poco a poco. Por último, para cerrar este video que hice en clase con varias de mis alumnas y de mis alumnos, el objetivo de este video simplemente era hacer un pequeño repaso de los mecanismos de transporte en la membrana celular, de los procesos de ósmosis, como lo estamos viendo ahora aquí en la pantalla, de difusión y hablar un poquito de los compartimentos corporales.
Sé que hay cosas de este video que pueden ser ambiguas. La ciencia siempre está abierta a nuevas cosas. Tal vez haya cosas que hoy estudiamos que mañana sean descritas de otra forma. Eso es muy bello. Si hay errores en este video, los invito a que nos hagan las correcciones pertinentes. También sé que hay cosas que pueden ser explicadas de una manera más profunda. El objetivo de este video simplemente es dar una explicación breve y concisa a estos temas. Ojalá les pueda ayudar en su estudio. Va más dirigido a estudiantes de medicina que empiezan a adecuarse a estos temas, que empiezan a estar en contacto con ellos, y también nos puede servir a cualquier profesional como parte de un repaso, de un breve repaso de temas fundamentales en la práctica médica. Por último, ¿qué podemos decir? Bueno, en la práctica médica diaria es muy común, muy adecuado dar soluciones a una persona. Dar el primer tratamiento, casi siempre muchas cosas, es poner soluciones intravenosas. Entonces, por eso lo fundamental de entender bien los mecanismos homeostáticos eh, que se encargan de mover agua y de mover sustancias a través de la membrana. Por eso entender ósmosis, por eso entender estos temas. Pensemos, por ejemplo, un posoperado, le damos soluciones. Pensemos a alguien que se quemó, el tratamiento es dar soluciones. Un anciano que está deshidratado, ya sea lesión renal aguda, damos soluciones. Pensemos en un niño con diarrea, en casos más graves damos soluciones. Es decir, el tratamiento es reposición hídrica. En alguien con pancreatitis, que tiene secuestro de líquidos, damos soluciones. Por eso entender sus bases. Ojalá esto pueda ser de utilidad a muchas de las personas que lo vean. Y pues que el conocimiento nunca se acabe y sigamos aprendiendo siempre más fisiología.